Muy buenas tardes, doctora Sheinbaum. Usted, de una u otra manera, la responsable, el artífice de haber construido el primer segundo piso en la ciudad. A prácticamente 15 años de este segundo piso, eh, ¿esta ciudad requiere más segundos pisos? ¿Es una salida a los problemas de movilidad que tiene la urbe? Bueno, en realidad en aquel momento cuando se construyeron los segundos pisos de periférico, no fue una medida aislada, estuvo acompañada de diversas medidas. Entre ellas, por ejemplo, la construcción del primer metrobús de la Ciudad de México. También, aunque poca gente lo recuerda, en aquella época, cuando López Obrador era jefe de gobierno, se compraron un montón de trenes del metro. Esto incrementó la movilidad del metro en las zonas de mayor condensación de gente, es decir, en aquellos lugares en donde se mueve más la gente, que es principalmente el corredor norte-sur de la ciudad, y eso aumentó el número de personas que podían viajar en metro sin necesariamente aumentar un metro más de construcción del metro. Todas estas medidas, incluida la sustitución del transporte público, el transporte de taxis, en realidad fueron parte de un programa integral de transporte y vialidad de la ciudad sobre un programa también de mejora de calidad del aire. Cualquier medida aislada, y en particular el incremento de segundos pisos o de más y más vialidades, no necesariamente trae una solución al problema. La movilidad tiene que ver con la posibilidad de que las personas y las mercancías puedan moverse en la ciudad. Si tardamos 3 horas de movernos de un lugar a otro, pues eso significa disminución en la economía, significa afectación a la salud de la gente, significa afectación en nuestra vida cotidiana. Para que esa movilidad mejore, pues se requieren, como digo, programas integrales que disminuyan la movilidad del transporte o que disminuyan la utilización del transporte privado, es decir, que podamos movernos en transporte público, que podamos movernos en transporte no motorizado, pero a través de esquemas que vinculen una forma de transporte con otra. Esta ciudad está construida de forma muy horizontal, particularmente en las delegaciones que están en la periferia. Y entonces es difícil para una persona que vive en la montaña de Tlalpan o en la montaña de Milpalta transportarse en bicicleta. Pero si pudiera transportarse en transporte público y después tomar una bicicleta y después tomar el metrobús o el metro, entonces generaría una mejor movilidad para las personas. Es un esquema o un programa que tiene que visualizarse en el mediano y en el largo plazo y comenzar desde ahora. Perfecto. En este esquema, uno de los temas más polémicos y que ha generado una mayor irritación en muchos sectores de la población es el programa Hoy no circula. Este tipo de medidas restrictivas que se aplican a la circulación, ¿realmente son efectivas? Bueno, el asunto aquí es que la restricción a la circulación, en particular de este nuevo programa Hoy no circula, se hizo para los automóviles que tienen más de 10 años de antigüedad y más de 15 años de antigüedad. Eso de por sí pues ya coloca una circunstancia de diferenciación social, porque las personas que tienen autos nuevos tienen un nivel económico diferente a las personas que tienen vehículos de 10 o de 15 años de antigüedad. Y las políticas ambientales de movilidad pues tienen que buscar también equidad social. Eso por un lado. Por otro lado, en el 2002, cuando se implementó por primera vez un programa que restringiera la circulación por antigüedad de vehículos en días hábiles, que en realidad fue una manera, digamos, de actualizar el Hoy no circula, estaba asociado a que la tecnología que utilizaban los vehículos de 10 años de antigüedad en el 2002 eran vehículos que no tenían convertidor catalítico y que usaban carburador. Ese tipo de vehículos contamina 75% más que los vehículos que sí cuentan con convertidor catalítico. A un vehículo de 1994 y anteriores, o de anteriores a 1994, no le podemos poner un convertidor catalítico porque no tiene la tecnología del motor para poderlo aceptar. Solamente los vehículos del 94 y posteriores. Si el vehículo está en buen mantenimiento y se mantiene el convertidor catalítico, pues va a emitir
algo muy semejante a los vehículos posteriores a 1994. Y particularmente entre los vehículos de 2000 a 2014 ya no hay tanta diferencia. Y de los vehículos de 2004 a 2014 tampoco hay tanta diferencia. Entonces, el colocar el asunto de 10 y 15 años, pues no necesariamente indica que los vehículos más contaminantes están dejando de circular. No es la situación que vivíamos en el 2002. Entonces, tampoco se entiende por qué está el asunto de la edad vinculado. Y por otro lado, yo he manifestado, y además nosotros tenemos un estudio publicado que lo internacionalmente, en el que decimos que los vehículos nuevos tienen que tener mejores normas de emisión, y es posible hacerlo. De hecho, un vehículo nuevo en México emite más, la norma que tiene que cumplir es mucho más laxa que los vehículos nuevos de California o que de cualquier vehículo de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? Si además hay el Tratado de Libre Comercio, supuestamente son los mismos vehículos los que se venden allá que los que se venden acá, y ahora ya las gasolinas, particularmente en la zona metropolitana, supuestamente ya tienen bajo contenido de azufre, y también el diésel tiene bajo contenido de azufre. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es exigirle a las automotrices que cumplan con nuevas normas de vehículos menos contaminantes y después comenzar en todo caso a restringir vehículos de circulación con mayor edad. Perfecto. Otro señalamiento que hacen muchos que se oponen a esta medida es aquel que tiene que ver con los vehículos de carga. Dicen, ¿cómo es posible que mi vehículo particular, que con cierto esfuerzo mantengo más o menos funcionando, ya no pueda circular, y los camiones de carga que vemos todos los días, tractocamiones, trailers, etcétera, que emiten de manera muy ostensible humo y contaminantes, no sean regulados, no son tocados por este esquema? Bueno, la mayoría de los vehículos de carga tienen placa federal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se rigen por normas de la federación, no por normas locales. La federación, pues ahora, por ejemplo, ha defendido este tema del hoy no circula, y pues finalmente la carga de todo lo que significa aplicarlo, vigilar que se cumpla, etcétera, pues quien tiene que hacerla son los gobiernos locales, no es la federación. Entonces la federación está muy buena para decir eso, pero está muy mala para regularse a sí misma. Y lo primero que tendría que hacerse pues es regular al transporte de carga federal. Eso significa mejores normas. Por ejemplo, yo decía, ahora hay diésel de bajo contenido de azufre. Los vehículos de carga ya podrían tener trampas de partículas que hacen que la emisión de contaminantes disminuya enormemente y la emisión de humo. Y sin embargo no las tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no se está obligando a que eso ocurra en los vehículos nuevos de transporte de diésel? O inclusive un programa de incentivos para colocar trampas de partículas en vehículos que están actualmente de circulación. Y para los vehículos viejos está muy demostrado que un vehículo bien mantenido tiene mucho menores emisiones que un vehículo mal mantenido. Así que aquel vehículo que vemos que tiene un humo negro terrible, o es porque está utilizando combustible que no es diésel y le ponen aceite, cosa que también formalmente es ilegal, o es porque está en pésimo mantenimiento. Entonces la federación debería de aplicar un programa y no solamente sustentarse en aquellos programas que pueden aplicar las entidades federativas. Es decir, esta percepción que tiene la gente de que yo veo un vehículo que parece chimenea o carrito de camotes aventando cualquier cantidad de humo, ¿realmente es nocivo para mi salud? ¿Estas partículas son nocivas para mi salud? Son nocivas para la salud y particularmente las partículas que son muy pequeñas, sobre todo esas se llaman PM2.5 porque son menores de 2.5 micras, ¿no? Esas las emiten principalmente los vehículos diésel y tienen son las que mayores efectos negativos tienen en la salud. Otro gran problema que está muy relacionado con esto, por ahí leí que los árboles en la ciudad nos sirven como una cortina para atrapar todas estas partículas, y sin embargo hemos ido perdiendo la cantidad de árboles que hay en la ciudad, no solamente en la zona urbana, sino también en suelo de conservación.
Hay algunos autores que afirman que perdemos entre 1 y el 5% anual de esta masa forestal. De continuar esto, ¿realmente la ciudad está en un problema? ¿Podríamos vernos en una situación dramática dentro de 25 años sin árboles? ¿O hay manera de revertir este proceso? Bueno, me voy a referir esencialmente al suelo de conservación porque de alguna manera el tema de los árboles en la zona urbana, si uno toma 15 años, pues se ha ido incrementando, 20 años, se ha ido incrementando el arbolado urbano de manera importante. Pero el suelo de conservación, que es esta parte rural, forestal, que vemos cuando vamos hacia Milpalta, hacia Tlalpan, hacia Contreras, las delegaciones principalmente del sur de la ciudad, en donde alrededor formalmente el 50% del territorio del Distrito Federal es zona rural, aunque pues se ha perdido mucho de esa zona. Esa zona, el mayor servicio ambiental se dice que presta, pues es el tema de la recarga del acuífero. Además de que guarda una biodiversidad muy importante, no solamente para la ciudad, sino para el país y para el planeta. Esta zona se ha ido perdiendo tanto por incremento del suelo agrícola, es decir, por agricultura que tira el bosque, pero principalmente por suelo urbano, casas que han ido sobre la zona agrícola y sobre la zona boscosa. No es irremediable que esto ocurra, es más, si esto ocurre, pues vamos a perder la recarga del acuífero. Y la recarga del acuífero no solo significa menos agua, sino que significa también mayor hundimiento de la ciudad. La ciudad se está hundiendo, por ejemplo, en Xochimilco, en algunas zonas, a 40 centímetros por año, cosa que es sumamente grave para la infraestructura del agua, para la infraestructura urbana en general. ¿Cómo proteger esto? Pues es un problema complejo, pero sí tiene solución. Tiene que ver con un ordenamiento de la zona, tiene que ver con el reconocimiento de los propietarios de las tierras, porque el 70% de esa tierra es de propiedad social, de comunidades y de ejidos. Tiene que ver con compensar los servicios ambientales a los propietarios de las tierras. Tiene que ver con ordenar el crecimiento en los poblados rurales de la Ciudad de México. Tiene que ver con contener el crecimiento. A veces pensamos que la única solución es el desalojo violento, y es a veces una tentación autoritaria que no necesariamente resuelve porque de todas maneras sigue creciendo y muchas veces crece en una población sumamente vulnerable y en condiciones de pobreza. Entonces, requiere un programa de apoyo a vivienda popular, pero realmente vivienda popular en la ciudad, requiere un programa de ordenamiento y de recursos, muchos recursos destinados al suelo de conservación. Actualmente se destina el 1% del presupuesto del Distrito Federal al suelo de conservación, a pesar de representar el 50% del territorio. Perfecto. Tocaste un tema muy importante, el problema de la vivienda. En los últimos 6 u 8 años hemos visto el crecimiento, sobre todo en algunas zonas, de vivienda que aparentemente debería de ser de interés social porque se construyó bajo la norma 26, pero en realidad son viviendas de otro nivel económico. Y sin embargo, bueno, el asunto es que sigue creciendo la ciudad hacia arriba. ¿Es posible regular esto? ¿Hasta dónde puede realmente crecer la ciudad, aumentar su densidad demográfica sin ponerse en riesgo la calidad de todos los servicios que están disponibles ahorita para los ciudadanos? Yo creo que ahí el problema más grave sobre todo es que en muchos lugares de la ciudad, particularmente conozco el caso de Tlalpan, hay proyectos que atentan contra, en algunos casos, zonas patrimoniales y en algunos otros casos, zonas de la ciudad que tienen muchísimos años de existir, con esfuerzos muy grandes de la ciudadanía por tener una vivienda propia, y que representan pues un espacio de convivencia de muchos años. Y de alguna manera lo que se está provocando es un desarrollo inmobiliario, que en muchos casos es negocio,
por encima de la decisión de las comunidades y sin reconocer este valor cultural e histórico que tienen todas esas zonas para la ciudad. La ciudad no puede crecer a costa de su historia. La ciudad tiene que crecer con su historia, con sus habitantes, con sus ciudadanos y con su cultura. Entonces, poner un edificio en una zona como el centro histórico, pues resulta, a todos nos parece absurdo, ¿no? Bueno, igual en zonas históricas de otros lugares de la ciudad. Entonces, el desarrollo urbano tiene que, desde mi perspectiva, generar un proceso de acuerdo entre quienes viven ahí y el proyecto de futuro de ciudad. No se puede hacer en contra de la ciudadanía.